Gracias Dios porque podemos estar contigo. Queremos darle la bienvenida a todos los que estamos acá reunidos, también a todos los que nos van a ver, como dice el pastor, por la web, por internet. Hoy el pastor no nos acompaña, aunque en corazón y en espíritu se está con nosotros, al igual que la pastora. Están visitando nuestra congregación y nos dejó la hermosa tarea de poder compartir la palabra de Dios. Hay una bendición cuando uno recibe la palabra de Dios y hay otra bendición cuando uno comparte la palabra de Dios. No es la misma bendición. Cuando uno recibe, uno está con el corazón expectante diciendo: Señor, quiero que me hables el día de hoy. Pero cuando uno comparte la palabra, se presenta delante de Dios y dice: Señor, ¿qué tengo que compartir? ¿Qué es lo que tengo que poder transmitir? ¿Cuál es el mensaje para el día de hoy? Y hoy, cuando oraba y confirmaba el pasaje, el Señor me decía que debemos, como congregación y como personas, entender que los mandamientos de Dios no son algo simplemente para que nosotros los vivamos, sino que nosotros hemos sido creados para poder mostrar a las demás personas cuál es el camino por el que deben de seguir. Dicho de otra manera, las personas van a aprender acerca de los mandamientos de Dios a través de nosotros. Entonces, si nosotros no conocemos o conociendo no practicamos los mandamientos, las verdades de Dios, estamos viviendo una vida sin sentido. Nuestra realidad es que nosotros debemos de conocer cada uno de los mandamientos de Dios y buscar ponerlos en práctica, no solamente a nivel personal, sino también a nivel congregación. Y eso es lo que el día de hoy quiero compartirles. Nosotros estamos viviendo los mandamientos de Dios a nivel congregación. La gente que viene a esta congregación puede decir: wow, en verdad creen y practican eso que dicen creer. El mundo físico es un reflejo del mundo espiritual. Es algo que predicamos. Todo lo que vivimos en la tierra es un reflejo de quién es Dios. Por lo tanto, cada vez que nosotros buscamos vivir en este mundo y buscamos manifestar el reino de Dios en este mundo, estamos haciendo que el reino de Dios descienda a este lugar. ¿Se acuerdan lo que predicaba Jesús? ¿Cuál era su mensaje? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos significa cambien su manera de pensar. Cambien, se estaba yendo para allá, ahora empieza a ir para allá. Transforma tu mentalidad. Porque hasta que tu mentalidad no cambie, el reino de Dios no se va a poder manifestar en tu vida. Y esa es la razón por la cual tenemos gente que hace años que viene a la iglesia, pero sigue con los mismos problemas. Sigue con las mismas cosas. Su manera de pensar no ha cambiado. Y cada uno de los mandamientos de la Biblia confronta con nuestra manera de pensar. Así que el día de hoy yo quiero invitarlos a que empecemos a pensar de una forma distinta. Quiero invitarlos al pasaje de Éxodo. Son dos pasajes que vamos a leer el día de hoy. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 2. Y Deuteronomio 5, 6. Deuteronomio 5, 6 y Deuteronomio 5, 6 y Éxodo 20, 2. Lo vamos a leer, dice así. Dice: yo soy Jehová, o yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de los esclavos. Y Deuteronomio 5, 6 dice así: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Qué interesante es, ¿no? Cuando todos los que hemos sido hijos, los que hemos tenido a alguien que nos da órdenes, sabemos que cuando nos ordena una vez, es opcional. Pero cuando nos repite la misma cosa más de una vez, ya no es opcional, ¿no? Ya, ve y compra 1 kilo de pan. Bueno, mamá, ve y compra 1 kilo de pan. Es como que la segunda vez te hace prestar más atención, como que te está diciendo: no me traigas facturas, no me traigas galletitas, tráeme pan, no me traigas 300 gramos, ni 1,5 kilos, 1 kilo. Lo mismo pasa en la palabra del Señor. Él en muchas circunstancias tiene que repetir su palabra porque nosotros somos tercos y creemos que la palabra de Dios es opcional. Es opcional que tú te congregues, es opcional
que tú mientas, que tú robes. Es opcional, o mejor dicho, que no mientas y no robes. Es opcional que tú diezmes o ofrendes. ¿Por qué? Porque todo depende de cómo Dios ve mi corazón. Y la realidad es que no es así. Cuando Dios te ordena algo, es porque si tú no lo cumples, primero que estás yendo en contra de Dios, pero en segundo lugar, no se puede formar eso que Dios quiere formar en tu vida. Entonces, ya empezamos a tener un par de incertidumbres. ¿Estamos cumpliendo la palabra de Dios y lo hacemos a sabiendas o buscamos la salida fácil para decir, bueno, Dios no quiso decir o en esa época era distinta? Hace tiempo comenzamos con un estudio acerca de lo que eran cada uno de los mandamientos de Dios y cada vez que predico creo que es una de las cosas que más comparto, es que hay muchísimos y no los conocemos, es lo peor. Sabemos no robar, no matar, no mentir, no codiciar a la mujer de tu prójimo, no decir falso testimonio, que es no mentir obviamente. Pero nos olvidamos de que hay muchos otros y que cada uno de ellos construye nuestra vida espiritual. Y el que te acabo de compartir es justamente uno de los primeros y es uno de los más importantes. De hecho, Éxodo 20, si ustedes leen arriba de su Biblia, ¿qué dice Éxodo 20? Los 10 mandamientos. O sea que antes de los 10 mandamientos está este que está escrito ahí como introducción. Y este mandamiento, lo repetimos, dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de los esclavos. Este primer mandamiento, quiero que anotes ahí si lo tienes, o que empecemos a meditar en esto, es entender que Dios existe. El primer mandamiento de toda la Biblia es creer que Dios existe. No solamente entenderlo, porque muchas veces nos cuesta entender de que un Dios tan bueno y tan misericordioso permite el dolor en el mundo. ¿Nunca le han dicho eso a ustedes cuando dicen, y si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que la gente se muera de hambre? Si Dios es tan bueno, ¿por qué razón yo perdí a mi pariente, a mi familiar, a mi hijo? Y la realidad es que en este mundo muchas veces nos cuesta creer que Dios existe. Nos cuesta creer que Dios existe y a veces nos cuesta creer que Dios nos ama. Creemos que Dios es real, pero que por alguna razón Dios nos está juzgando. Y por eso lo primero que Dios nos enseña en este versículo es que debemos de creer que Él existe, que no es un mito, que no es una superstición, Él es real. Él no es un viejito desde el cielo que nos está mirando con una vara para golpearnos, pero Él es real. Ahora, ¿por qué razón es importante hablar en este tiempo? En este mundo vivimos en un momento en el que todo es relativo, ¿sí o no? Es más, antes era fácil decir, había dos géneros, hombre o mujer, ¿sí o no? Ahora, ¿qué te dicen? No, hay más de dos géneros, no sé cuántos, 30 y pico habían dicho, 50 y pico llegué la última vez que me pasaron mi último flyer. Es más, incluso hay un género que es interesante, se llama género fluido, ¿alguien lo conoce? El género fluido es cuando tú te puedes percibir un día hombre, al otro día te puedes percibir mujer. Y según cómo tú te percibas, vas a vivir ese día. Y es que vivimos en un tiempo en el que todo es relativo. Todo nos enseña que todo es relativo, no hay nada absoluto. Ni siquiera nuestro género o identidad como persona. Ahora, el problema de creer que todo es relativo, que no hay nada verdadero, es que a Dios también lo ponemos como algo relativo. Dios existe en ciertas circunstancias. Y cuando hacemos que Dios se vuelva relativo, perdemos los parámetros que nos limitan nuestra vida. Dios estableció reglas en este mundo de cómo debemos de vivir. Cuando nosotros ya no creemos que Dios existe, entonces me doy la puerta de entrada para que empiece a mirar la mujer del prójimo, empiece a ocultar cosas, empiece a dejar de leer la palabra de Dios, empiece a alejarme de Dios, porque para mí Dios no es real. O por ahí, ese día, nuestra creencia en Dios es relativa. Somos género fluido en cuanto a ver si Dios existe o no. Si me va bien, Dios existe, gloria a Dios, oh santo y alabanzas al Señor. Y si me va mal, no, tal vez Dios no es real. Entonces, la realidad es que se nos niega
Se nos niega, el mundo quiere que nosotros no creamos que Dios existe, pero es imposible. Dios nos muestra su bondad, nos muestra en la creación, nos muestra en la familia que tenemos, el despertarte cada mañana, sabiendo de que a la noche podrías partir y despertarte cada mañana. Y si estás casado o estás en pareja, volver a la persona que duerme a tu lado y saber que aún así con todo te aguanta, esa es la bondad de Dios. Tal vez para la otra persona sí Dios es relativo, pero para ti despertar con esa persona al lado significa que en verdad Dios te ama. Ahora, este mandamiento que Dios nos enseña, que es creer que Él existe, genera varias cosas en nosotros. Cada uno de los mandamientos, debemos comprenderlo, genera algo a nivel físico, genera algo a nivel del alma y genera algo a nivel espiritual. Y es más, me animaría incluso a decir que genera algo a nivel comunidad o a nivel congregación, que justamente es lo que apuntamos. En primer lugar, cuando nosotros creemos que Dios es real, creemos que Dios existe y decidimos cumplir sus mandamientos, nos enseña a depender de Él. Nos enseña a entender de que si Dios nos existe y Dios nos creó, entonces la única fuente a la cual nosotros debemos acudir es a Dios, no a otro. ¿Por qué? Porque empezamos a entender de que Dios debe ser el centro de las decisiones que tomamos. Si Dios nos creó fue por algo. Entonces, en lugar de presentarse un problema y buscar en mi cabeza cómo lo resuelvo, empiezo a buscar la dirección de Dios. Señor, se me planteó esto, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Se me presentaron 2 oportunidades de trabajo, ¿cuál tomo? Señor, no tengo ningún trabajo, ¿por qué? En lugar de andar criticando y retando a las demás personas, buscamos dirección de parte de Dios. Aprendemos a no decidir nada si es que Dios no está en el centro, porque creemos que Dios existe. En segundo lugar, cuando nosotros creemos que Dios existe, eso nos da propósito en la vida. Porque si Dios existe y Él nos creó, hay una razón. No es que Dios dijo, bueno, crearé, qué sé yo, 3 millones de humanos y los soltó en el mundo. Dios no funciona así. Dios no piensa así. Dice que cada uno de los seres humanos, cada uno de los animales, dice que los cielos y la tierra cuentan la gloria del Señor. Dios los creó para que cuenten su gloria. Tienen un propósito. Si el pastito que vamos a cortar ahora cuando venga el verano, porque ahora está haciendo mucho frío, si ese pastito que se quema con el frío, Dios le dio un propósito, ¿cuánto más a nosotros? Entonces, aprendemos de que tenemos algo que cumplir en esta vida. Y no hay nada más hermoso en la vida que poder estar cumpliendo el propósito que Dios nos dio. Nos da el significado. Mira, si un día vos te levantás por la mañana y te da lo mismo salir de la cama o quedarte, yo te plantearía que te preguntes si en verdad estás viviendo el propósito de Dios para tu vida. Porque aquellos que hemos encontrado el propósito de Dios, sabemos que vale la pena vivir ese día. Nos levantamos con alegría. Nos levantamos diciendo, bueno, ¿y cuándo? ¿Cuándo? Ya, Señor, que salga el sol. Hay etapas en las que de golpe se te olvida tu propósito y te querés quedar a dormir hasta no sé cuándo. Señor, que pase este día, que llegue el próximo día para que pueda vivir. Y en realidad, todos los días Dios nos los ha regalado para poder cumplir sus propósitos y también para poder disfrutar de sus bendiciones. Amén. En tercer lugar, debemos de comprender de que Dios dice, y es específico, miren lo que dice ahí, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. O sea, Dios dice, yo soy real y te demostré mi realidad en este lugar que fue Egipto. Egipto tiene una representación muy importante. Egipto representa varias cosas. En primer lugar, Egipto representa el estilo de vida pecaminosa y la idolatría. Cuando Dios habla acerca de Egipto, te está diciendo, yo te saqué de una vida alejada de Dios. Una vida en la que tal vez sí conocías el mundo espiritual. Tal vez sí conocías lo que era la brujería, la magia, y tal vez sí las cosas te salían bien de vez en cuando. Pero yo te saqué de ese lugar para que vivas en obediencia a mis mandamientos.
Por eso Dios especifica, yo te saqué de este lugar. ¿Por qué razón Dios permitió que los israelitas vivieran durante mucho tiempo allá en la tierra de Egipto? Durante años. ¿Por qué razón? Para que aprendieran lo que era vivir en esclavitud. Para que cuando tuvieran la libertad en Cristo, o la libertad en Dios a través de Moisés, para que cuando tuvieran esa libertad empezaran a valorar. El problema es que para aquellos que viven mucho tiempo en esclavitud, la libertad los asusta. Les da miedo. Les da miedo no tener un amo y un dueño. Y es por eso que muchas veces nos atamos a nuestro viejo estilo de vida. No, pues yo soy así. Yo soy así y me voy a morir así. Cuando Dios dice todo lo contrario, nos ha llamado para nuevas cosas. Entonces, dentro de la iglesia muchas veces se meten este tipo de cosas. Se mete la vieja vida. Bueno, vamos a esperar a que Dios lo cambie el corazón y lleva más de 10 años el hermano y no se lo confronta a que deje su pecado porque no vaya a hacer que se ofenda y se vaya de la iglesia. Incluso, muchas veces se mezclan estas cosas del mundo en los cultos de la iglesia y eso no es mentira. Vamos a tocar una canción tristona para que toda la gente se ponga a llorar. Vamos a decirles que todos pasen al frente y les vamos a profetizar el bien y el bienestar sobre sus vidas. Y yo creo que Dios declara el bien y el bienestar sobre nuestras vidas. Pero ¿cuántas veces en lugar de eso lo único que se hace es apelar a las emociones? Y la realidad es de que todo eso es Egipto dentro de la vida, incluso dentro de las congregaciones. Egipto representa un estilo de vida sin Dios, un pueblo sin la libertad para lo que fue creado. Eso representa Egipto. Es más, Egipto representa un pueblo que vive en contra de las enseñanzas de Dios. Brujería, manipulación. En segundo lugar, lo que representa Egipto es que Egipto representa el gobierno de lo externo sobre lo espiritual. Y ya para ir cerrando, para ir concluyendo, la realidad es que cuando nosotros dejamos que lo de afuera gobierne nuestro corazón, Egipto se vuelve a establecer sobre nosotros. Los egipcios tenían un panteón de dioses. Tenían un dios que bendecía el río. Tenían otro dios que bendecía la cosecha. Otro dios que bendecía la luna. Otro dios que bendecía la muerte. Tenían dioses para todo. Tú entrabas al templo y los veías ahí con cara de águila, cara de perro, cara de chancho. No, chancho no, ellos no comían cerdo. Pero tenían muchos dioses con muchas caras que representaban eso. Es más, el mismo faraón se creía era un dios. Es por eso que costó tanto al pueblo abandonar Egipto. Porque para ellos, incluso en su cultura, le habían dicho que ese líder era Dios. Y cuando empezamos a entender esto, nosotros dentro de la iglesia, nosotros dentro de nuestra vida espiritual, muchas veces permitimos que se levanten dioses en lugar de nuestro Señor. Y dioses, que estos son los más difíciles, los dioses que vienen de adentro de nuestro corazón. Lo más difícil de luchar, el Dios más difícil, el que más nos ataca, el que más nos quiere ver caer, es nuestra vieja carne. Dime si no. Pasaste un hermoso culto, cantamos, lloramos en la presencia del Señor, te dieron una palabra profética que vos habías estado esperando, ya todo hermoso. Pero vas en el auto y te cruza el primer hijo del Egipto y te sale la palabrota de adentro. Tú puedes trabajar en todo, pero ese viejo hombre trata de tirarte para abajo. Tú volviste de la iglesia, estás re contento, pero igual que te mandan el mensajito diciéndote algo que te deprime. Eso es el viejo hombre. Eso es lo malo que trabaja en nosotros y lo peor es que lo tenemos dentro nuestro. Es con lo que vamos a luchar toda la vida. La realidad es que cuando nosotros vamos pensando en cuanto a lo que es nuestra vida en este mundo, comprendemos de que no hay lugar más seguro que el centro del propósito de Dios. Pero para poder vivir ese propósito, necesitamos creer que Dios existe.
Necesitamos creer que Dios es real. Quiero darte un par de consejos para que podamos vivir este mandamiento. Aquellos que nos están viendo por internet, a todos los que estamos acá. Quiero invitarte, por ejemplo, ¿cómo podemos vivir este mandamiento? Bueno, ora todas las mañanas. Cuando te levantes, que lo primero que sea, Dios, gracias por regalarme este día de vida. Y que lo último cuando te acuestes sea, Dios, gracias por haberme dado este día de vida. Si tú haces eso, ya estás creyendo que Dios es real y te empiezas a hacer una idea de que Dios está cuidando todo lo que pasa en tu vida. Leer algún pasaje de la Biblia nos disciplina a buscar dirección. Nos disciplina a decirle, Señor, yo quiero alcanzar estas metas, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo vamos a hacer si solamente leemos el horóscopo bíblico? ¿Conocen el horóscopo bíblico? A ver, ¿qué me toca el día de hoy? ¿Qué pasaje voy a buscar? ¿Qué bendición voy a buscar el día de hoy? De hecho, ¿saben lo que creo? Que de cierta forma, incluso las redes sociales nos juegan en contra. Porque es más fácil buscar un versículo que nos salte en las redes sociales que agarrar la palabra y decirle, Señor, ¿qué es lo que me quieres decir el día de hoy? Entonces, cuando tú buscas la dirección de Dios en su palabra, Dios lo que hace es que te muestra su realidad. Y por último, quiero recomendarte, escucha música que te acerque a Dios. Una alabanza a la mañana, una alabanza a la noche. Cuando estés yendo, mientras estás cocinando, mientras estás lavando los platos, hoy todo hace frío para hacer el día de hoy. No te diría lavando el auto porque está haciendo mucho frío, pero mientras hagas eso, canta al Señor, alaba al Señor. Si hay algo que me encanta de mis padres, es que cada vez que tenían algo que hacer, siempre cantando alabanzas. Acá mis hermanos no me dejan mentir. Había que lavar el auto y se ponían ahí al cantante, a Marcos Witt, a Leo Montero a todo volumen, mientras mi papá lavaba el auto. ¿Saben algo? Hoy yo me doy cuenta que mientras estoy barriendo, también me pongo a cantar canciones. Y me estoy cocinando, ¿cómo se llama? También me pongo a cantar canciones. Ese es un legado que podemos dejar. ¿Por qué? Porque con nuestras canciones estamos diciendo Dios es real. Dios existe. Entonces, en esta mañana, quiero invitarte a ti y también a la congregación en general, a que podamos poner esto como meta. Que esta congregación sea una congregación en la que la gente pueda ver la realidad de Dios. Pero para poder ver su realidad, debemos estar conscientes de que Él está acá. Cuando cantamos, cuando alabamos, cuando llegamos a este lugar, la actitud de nuestro corazón debe ser, Señor, hoy tú me vas a hablar. Tú estás acá. No necesitamos la música, aunque gracias al hermano que nos toca la música, nos mete un ambiente para poder concentrarnos. Pero poder llegar acá y decirle, Señor, no importa si somos 1 o 500, yo quiero estar contigo. Voy a orar por ti, Señor. Te invito a donde estás a que podamos cerrar nuestros ojos y vamos a inclinarnos delante de Dios.